Hola, buenas noches. En esta ocasión, el equipo número uno, conformado por la maestra Verónica, el maestro Filiberto y su servidora, la maestra Fernanda, estamos reunidos para hablar sobre la comunicación persuasiva. Estuvimos analizando diversas fuentes y pues bueno, descubrimos que la comunicación persuasiva tiene un origen en antiguos tiempos donde las personas tenían como problemas para poder distribuir lo que eran como las pertenencias o tierras en diferentes lugares. Entonces comenzaban a hacerse algunos juicios en los que cada persona presentaba sus ideas. Entonces, a final de cuentas, los jueces pues le daban la razón y el territorio a la persona que hubiera hablado de una mejor manera, que hubiera justificado mejor como las ideas y presentado los hechos. De aquí comenzamos a ver los inicios ya de la retórica, que es donde algunos filósofos como Corax o Ticias eh, comienzan a dar como propuestas ya muy relacionadas a lo que es la oratoria, donde empiezan a realizar escuelas o estudios sobre qué debería llevar una, un buen discurso para poder convencer a los demás. Entonces, vemos que, vemos que este origen viene de el tratar de convencer a los demás de nuestras ideas, pero no de una manera muy fuerte, sino muy subjetiva, dándole espacio también a ellos como en decisión. Entonces, vamos a iniciar, maestros. No sé ustedes qué les gustaría aportarnos respecto a esta historia o etapas de la persuasión. Sí, maestro, se me hace muy interesante, pues, cómo surge esto de la persuasión. Ya usted lo mencionó muy atinadamente. Pues sí, decía que surgen los litigios. Ellos mismos tuvieron, pues, la necesidad de conocer recursos para convencer a la audiencia, ¿verdad? En los litigios, pues, en aquellos tiempos era así y ahorita también. O sea, ¿qué pasa en un litigio? Bueno, pues, los abogados defensores o el abogado de cargo, pues, ¿qué hacen? Es tratar de convencer al otro, a través de persuadirlo, de convencerlo, porque efectivamente la persuasión, pues, tiene que ver aquí con 2 palabras, clave, que son convencer y agradar. Usted comentaba que es convencer, pero no de una manera fuerte, no de una manera agresiva. No se trata, pues, de utilizar la persuasión como un instrumento de dominio sobre las cosas y la gente, sino más bien de convencer, pero de una manera agradable. Incluso ahí mencionaban la palabra conmover. O sea, ¿qué hacen los abogados? ¿Qué hacen en las audiencias? Pues tratar de convencer y de conmover, ¿verdad? Al jurado para obtener algo. Entonces, mencionaban, hay otro aspecto importante, de acuerdo a lo que usted dijo, que la retórica en sí no aspira a buscar la verdad o la falsedad de un asunto. Más bien, se trata de afianzar los argumentos propios para debilitar a los del contrario. En sí esa es la retórica. Quiere decir que aunque yo no tenga la razón, voy a tratar de argumentar, de fundamentar de afianzar mis argumentos, de decir que yo tengo la razón para debilitar los argumentos del contrario. Esto, bueno, yo creo que vamos a revolver un poquito, maestra, de pronto, porque una cosa me lleva a la otra. Ya ve que en la tercera parte teníamos pensado comentar cómo ocurre esto en la educación, cómo lo vemos. Viene a mi mente una situación, una actividad de formación cívica y ética, donde mostramos, bueno, donde ponemos a discusión un tema en común, y entonces de pronto le decimos a los niños, tú tienes que defender y tú tienes que atacar. Entonces de pronto los niños dicen, pero es que yo no quiero defender porque yo lo que quiero es atacar. No, pero es que el ejercicio es que ataques o que defiendas. Entonces, ahí se ve lo que es la retórica desde ese punto de vista. O sea, cómo tú tienes que argumentar a favor o en contra de, independientemente de tu postura personal. Es decir, independientemente de si tienes la verdad o es verdad o es falso, pues cómo tú argumentas.
cómo tú argumentas y cómo tú llevas esa, cómo convences, más bien, cómo convences al contrario, y cómo anulas sus argumentos de alguna manera, ¿verdad? Pero sí, se tiene que ser a través del convencimiento de conmover y de agradar y pues hacerlo por el buen camino, sobre todo aquí en educación. Es esa la idea. Pues bueno, como les decía, también leí algunos otros autores y son muy claros en su forma de dirigir, o más bien de conceptualizar lo que es la comunicación persuasiva. Pero en el inicio, la comunicación pues surge desde los años, desde sus orígenes, vamos a decir que del lenguaje. Se marcan como signos, son signos diferentes de los que actualmente podemos pensar incluso hasta símbolos como la bandera, que también es un símbolo o un signo que nos representa algo. Pero aquí, sobre todo, se enfoca más a los lenguajes, donde existen un comunicador, un público y un medio. Ese medio puede ser el argumento o pueden ser los estímulos. Incluso también se dice que la comunicación también se da por sonidos, solamente que estos no se pueden traducir en palabras, pero que también implican una comunicación. Incluso también es un modo de comunicarnos a través del lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal demuestra una actitud en el comunicador y quiere decir mucho. Entonces, se fue convirtiendo este tipo de lenguaje en una comunicación ya más de convencimiento. Esto significa de que hay un proceso en el que el comunicador envía un mensaje con un argumento que le permita influir en la otra persona, alguna, no sé, algo, por ejemplo, como si hablamos de política, pues transmitir ese mensaje que él quiere, ¿sí? Pero como ya lo decía la maestra Verónica, no se trata también de imponer, se trata de convencer, ¿sí? De realmente que haya un clima propicio para que el auditorio lo pueda asimilar para bien y lo pueda acomodar a sus necesidades o le pueda dar una utilidad y ese sería su modificación de conducta, ¿sí? Y bueno, parece que vamos a ir en partes, ¿verdad? Entonces, esa es la parte como histórica de dónde viene. Sí, y aunado a lo que ustedes comentan, pues la borda por ahí nos dice que el comunicar no solo se trata como de escuchar un mensaje y ya, sino que dentro de esos mensajes que recibimos o emitimos al comunicarnos, hay mensajes ocultos que, como ya señalaban ustedes, no siempre se dicen, pero que incluso están involucrados tan solo, por ejemplo, en el lenguaje corporal, en el tono de la voz. Entonces, no solamente es como el recibir y dar ideas, sino es como analizar a profundidad lo que se quiere comunicar. Y, por ejemplo, en este caso me llama la atención que la borda, así como decía la maestra Verónica, nos dice que al comunicarnos intercambiamos, ya hablábamos en la reunión pasada, intercambiamos percepciones y al persuadir intentamos
conformar patrones de verdad de manera interpersonal o social. ¿Qué quiere decir? Pues que a final de cuentas, cada una de nuestras percepciones se intercambian para llegar juntos hacia una verdad. Entonces yo creo que la persuasión es, así como nos señala, como el arte de llevar a los demás hacia la verdad este, que nosotros tenemos, o incluso conformar una verdad juntos. Y en ocasiones, por ahí ya hablábamos de retórica, y la retórica, si entramos ya a las fases, en los inicios, nos hablaba de que primero hay que tomar parte, ahí es donde presentamos como la situación, los hechos, lo que pasó de manera muy general, para después comenzar con una narración de los hechos ya muy específica y posteriormente iniciar con una argumentación que ya ahí no solo se narran los hechos como pasaron, sino que comenzamos ya a emitir ya más como nuestro punto de vista, nuestras percepciones, para finalmente llegar a una conclusión. Y al presentar todo este discurso en estas fases, tratamos de convencer a los demás. Nos hablaba aquí de algo muy importante que, como ya señalaban ustedes, para no hacerlo como con mucha fuerza o imponer, nos hablaban aquí de intentar hablar con el corazón ligado a la mente. Entonces, no solamente desarrollar el tema, sino intentar llegar por ese lado como de la emoción, el modificar nuestros tonos de voz, lo hablábamos también en la reunión pasada, el tomar las percepciones y los conocimientos que tienen los demás para que sientan más cercano como estas ideas que nosotros eh, estamos compartiendo. Pero esto es en retórica. No sé si ustedes también investigaron algo conforme a las fases de la persuasión o qué elementos son importantes. No, nada más algo que también es muy importante comentar ahorita que pues, está usted hablando así como que el concepto de persuasión. Así como en la antigüedad la persuasión estaba ligada con los litigios, con todo ese tipo de cosas, ahorita en la actualidad la persuasión está más ligada con el asunto publicitario. Cuando escuchamos la palabra persuasión, nos imaginamos la publicidad. ¿Por qué? Porque la publicidad siempre la finalidad es convencer al otro. O sea, si está vendiendo algo, si está ofreciendo algún servicio, pues tiene que convencer. Pero ¿cómo se da esa persuasión? Bueno, regularmente a través de los medios de comunicación, la televisión, el Facebook, los anuncios publicitarios, ese tipo de cosas, ¿cómo se da? O sea, no se está ejerciendo ahí, no es algo que se está ejerciendo alguna fuerza de unos sobre otros. Nos están persuadiendo de una manera muy sutil, de una manera muy, muy inteligente. Es que está haciendo uso de los sentimientos, de las emociones, de todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí en la publicidad vemos un claro ejemplo de la persuasión. ¿Cuántas veces estamos viendo una telenovela y de pronto vemos el gansito y no nos dicen, ve y cómprate un gansito, pero pues bueno, ya se nos antojó el gansito y vamos corriendo por él a la tienda? Entonces, ellos manejan varios recursos. O sea, no tengo así como que los datos de todo eso, del proceso, pero sí tengo la idea de que utilizan pues ciertas formas y ciertos recursos para convencer. Y es lo que a lo mejor como maestros sí nos falta un poquito porque muchas veces con los niños, sobre todo los que tienen ya niños grandes o niveles de secundaria y así, como no tratan de persuadir al alumno, tratan de imponer un reglamento, de decirle así y así, entonces sí está ejerciendo algún tipo de presión sobre otro. Y no es que lo esté convenciendo, lo está obligando, no lo está persuadiendo, lo está obligando. Entonces, con los alumnos, ya con los chiquitos, a veces queremos que los niños trabajen y normalmente pues nuestro discurso es, si no terminas no sales al recreo, si no terminas no vas a ir a educación física, ¿verdad? Pero no estamos utilizando ciertos recursos para convencer al niño a que trabaje. Me refiero a ciertos discursos, o más bien recursos, no discursos, ciertos
recursos como los que utiliza la publicidad, ¿verdad? Porque, insisto, la publicidad no nos está condicionando nada y sin embargo lo hacemos. Entonces, yo creo que ahí tenemos que conocer un poquito más sobre los recursos que debemos de utilizar para convencer. Venía ahí algo también importante pues para la persuasión, que es el discurso, o sea, todas las partes del discurso. Por ejemplo, decían que el exordio y el epílogo siempre es la parte del discurso que apelan a los sentimientos para agradar o conmover. Es la parte con la que estamos como que ahora sí que chantajeando un poquito o convenciendo de una manera muy sutil a las personas. Y ya cuando presentan los hechos o la narración, esta es la parte argumentativa. Es cuando también estamos buscando convencer a través de nuestras argumentaciones. Entonces, en sí, el discurso, su idea es agradar, convencer y conmover. En cada una de sus partes, bueno, con la suma de todas sus partes que lo integran, estamos buscando en sí esas tres palabras, pues. Eso es por lo que se requiere, ¿no? Lo que hablaban ahí, no sé, maestra, si lo identificó, o profe, sobre la palabra fingida. Ese es un recurso persuasivo no sé qué tanto se utilice, pero ahí lo señalan, ese recurso. Y la palabra fingida, pues es la retórica está al servicio del ciudadano común. Es como que nace en torno a intereses particulares. Yo entiendo que es un poquito más libre, que no tiene que llevar cierto esquema, cierto seguimiento, ciertos elementos. Yo siento que es algo más libre, que surge de acuerdo a las necesidades que tengo en ese momento y en ese contexto. Así lo entendí. No sé ustedes cómo hayan percibido esa situación. Aquí hay palabras claves que se tienen que tomar mucho en cuenta. Una de ellas es la opinión. La opinión es una de las palabras que se utilizan para denotar una interpretación, una expectación o una evaluación acerca de algo. Aquí va a depender de las intenciones que tengan las personas o porque no es solamente una interacción entre dos personas, puede ser un público. Esas opiniones, pues son respuestas verbales que un individuo le manifiesta a otro, pero a través de situaciones estimulantes. Aquí también toman en cuenta la actitud, como ya lo mencionaba hace un momento, pero esta actitud tiene que manejarse con un cuidado muy, bueno, valga la redundancia, muy, con mucho cuidado para lograr el objetivo del público, o más bien para lograr ese objetivo hacia el público, para que el público cambie o refuerce su opinión, según sea el caso. Así lo menciona Susana González en su texto. Y dice que para que se produzca ese cambio de opinión es necesario crear un incentivo en la persona. Y esto se logra mediante tres clases, o sea, hay tres diferentes estímulos. Uno es las características observables de la fuente percibida de la comunicación. O sea, cómo está, qué se ve. El otro es el medio ambiente en el cual la persona está expuesta a la comunicación y cómo los miembros del auditorio responden a esa presentación. Y el tercero es el elemento que sea razonable, es decir, los argumentos. Y estos elementos razonables deben ser también atractivos. ¿Sí? O sea, tienen que tener, que llamen la atención, que tengan un interés para todos. De lo contrario, no impactaría. Los individuos deben estar predispuestos a que exista una futura aceptación
Es decir, que estoy dispuesto a algún cambio, ¿sí? Porque si estoy cerrado, pues de nada va a servir. Debo de tener esa predisposición, que probablemente me convenza a aquella otra persona. Esa comunicación persuasiva es el proceso mediante el cual el individuo o comunicador, también se llama, transmite estímulos que generalmente lo hace pues de manera verbal, acompañado de una actitud o acciones no verbales. Y hay 4 elementos. Esos 4 elementos dice que el comunicador que transmite, hay un comunicador que transmite la comunicación. Hay estímulos transmitidos que también son por parte del comunicador. Hay un auditorio que es quien recibe la comunicación. Y luego hay la última etapa que es la respuesta del auditorio, ¿sí? Cómo se manifiesta durante ese proceso de comunicación. Y esa también tiene 3 factores. Esos factores, pues, deben de ser muy, muy visibles para que el público tenga confianza. El comunicador debe de transmitir confianza, credibilidad. Debe de tener esa también predisposición, como ya les decía. ¿Por qué? Porque imagínense que nos trate de persuadir un delincuente. Entonces nosotros debemos de ver primero en aquel comunicador esa confianza. Según otro autor, Perlov, dice que la comunicación persuasiva es una actividad o proceso en el que el comunicador intenta inducir un cambio en las creencias, en las actitudes o en las conductas de otras personas o un grupo de personas a través de una transmisión de un mensaje y en un contexto en el que el receptor o receptores tengan la misma posibilidad de aceptación o la misma posibilidad de rechazo de la recomendación que se propone. Deben de tener una intención de influir y deben de tener también una aceptación privada o internalización. Y este proceso es sistemático. ¿Por qué? Porque los dos, o bueno, todos los participantes reflexionan y elaboran un argumento, un proceso dentro de su proceso cognitivo, consciente. Debe tener muy buenos argumentos. Eso es lo que rescaté de esas lecturas y se me hizo interesante, por eso también prácticamente los vi leyendo, porque Sí, y es que, por no quise que se me ejemplo, pasaran detalles. sí, por ejemplo, en eso que Prácticamente ustedes eso señalan, adelante, maestro. Es que lo que iba a comentar es que en eso que ustedes señalan, vemos precisamente que la persuasión se trata como de llevar a los demás, no solamente a acusar o a defender, sino incluso a, por ejemplo, a aconsejar, a dar elogios, a cambiar de opiniones, y ustedes señalan precisamente la importancia de cómo lo vamos a hacer, porque como dice usted, pues hay que buscar la forma en que los vamos a convencer, en que les vamos a dar esa confianza. Y en muchas ocasiones, ya señalaba aquí la Borda, eh, hay que incluso elegir qué palabras vamos a usar, el tono de voz que vamos a usar, incluso los gestos faciales, gestuales, corporales, o sea, nuestras posturas. Entonces, vemos que no solo se trata de idear un buen discurso, sino que hay que preparar un conjunto de condiciones para poder convencer a los demás. Y precisamente ya planteado esto, podemos entrar a la manera en que lo utilizamos en nuestro campo de trabajo, porque como ya veíamos, todas estas teorías de los autores que analizamos, pues nos iba más
orientado como a lo judicial, ya decía ahí la maestra Vero, como a los litigios que se realizaban antes, o ya señalaban ustedes también ante un público, pero vemos también que en educación, o vemos también, por ejemplo, en lo político es como donde vemos también muchos de estos discursos, pero vemos que también lo utilizamos en nuestras escuelas, nosotros como docentes, ya señalaba la maestra, con los alumnos, de qué manera puedo utilizar esta persuasión para que se interesen, no sé, por algún tema, por el cumplimiento de las reglas del aula, o incluso con los padres de familia. Ahora que vemos que en ocasiones no nos quieren apoyar como con ciertos temas o incluso con nuestros docentes que a veces tenemos algunos compañeros que les cuesta como unirse al equipo de trabajo o acatar algunas ideas, pues precisamente ahí utilizamos o podemos utilizar la persuasión. Y yo creo que en muchas ocasiones cometemos el error de querer persuadirlos de una manera muy fuerte, entonces nos ven, como ya señalaba usted, maestro, como algo muy retirado, muy lejano e incluso yo creo que hasta la defensiva. Entonces yo creo que si utilizamos estas oportunidades de acercarnos a ellos más como por esa parte emocional, de acuerdo a sus percepciones, como llegar un poquito más bajo, que no nos vean como una autoridad, sino como alguien a la par con quien pueden intercambiar ideas. Yo creo que la persuasión nos ayudaría mucho a ir encaminados hacia las mismas ideas y cambiar precisamente eso que no nos gusta a nosotros, podemos persuadir a los demás. ¿O ustedes cómo lo han aplicado o cómo lo aplicarían? Yo creo que hay una palabra aquí que define todo lo que usted está comentando, maestra, es la elocuencia. Cuando escuchamos a alguien que, a un director, a un supervisor, a un maestro, que abordó un tema invitándonos a tomar conciencia sobre algo y de alguna manera nos vamos convencidos, es cuando decimos, su discurso fue muy elocuente. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que tuvo una intervención muy apropiada con los argumentos, o sea, la forma en que expuso sus argumentos, yo creo que fue lo que nos convenció. Y eso, pues yo creo que tiene mucho que ver también es la elocuencia con el conocimiento de todo lo que usted dice. Por eso digo que yo creo que esa palabra define todo lo que usted mencionaba. Conocer los intereses, conocer el contexto, conocer a las personas, a mi público al que me estoy dirigiendo, sean mis alumnos, sean mis compañeros. El hecho de conocerlos me va a ayudar a seleccionar los elementos que necesito para llevar a cabo esa persuasión. Si yo conozco los intereses de mis alumnos, yo sé cómo convencerlos de que hagamos algo basado en sus intereses. Los voy a mover a partir de ahí. Si yo conozco a mis compañeros de trabajo, yo sé la manera de llegar a ellos, de conmoverlos, de persuadirlos a través de conmoverlos, a través de sensibilizarlos. También yo pienso que la palabra sensibilizar es muy importante aquí, porque cuando logramos llegar a una persona y la sensibilizamos de una situación que estemos viviendo, un problema en una institución, a la persona va a colaborar y va a actuar de una forma muy bonita porque logramos sensibilizar lo que había ahí. Entonces, yo creo que es eso, maestra, es la elocuencia y es pues conocer nuestro público y con base en ello, pues ahora sí que definir los elementos que necesito. Pues ya para finalizar mi participación, y en breve porque seguramente ya no nos queda mucho tiempo. Pues sí, la tarea de los líderes es precisamente eso, saber cómo persuadir a un grupo de personas para llevarlos a una actividad, a la toma de acuerdos, de decisiones correctas, pero partiendo de ese liderazgo. El líder es ese, el que tiene una habilidad de comunicación persuasiva.
este líder debe de tener también conocimientos, porque ¿qué nos pasa cuando nosotros ya conocemos a alguien y dicen, el que va a conducir tal reunión va a ser fulano de tal? Y si nosotros ya lo conocemos, que sabemos que no se dedica o que pues no tiene modo de conducir, ya luego nos formamos una idea y va a estar bien aburrido, ¿sí? O no le voy a entender nada. En cambio, cuando conocemos a alguien hábil, con mucho conocimiento y que sabemos que lo que nos va a transmitir va a ser provechoso, vamos con gusto. Entonces, ahí está la estimulación. Y eso es muy importante tanto como nosotros, bueno, en mi caso como directivo, para tener cercanía y, con mis compañeros, así como el maestro con sus alumnos, porque si el maestro con un discurso, vamos a decirlo en estas palabras, enfadoso, o que nada más va y transmite ideas, pues los niños se van a enfadar y no van a aprender. Con eso concluyo. Es que es el cuándo y cómo decir las cosas. Muy bien, compañeros. Entonces yo creo que pues esta reunión ha sido muy enriquecedora y yo creo que lo que podemos concluir es que la persuasión es ese arte de convencer a los demás eh, y conformar una verdad eh, pues conjunta. Y vemos pues ya como señalamos todos que no es algo sencillo, ya que pues lo conforma, ya señalaban ustedes, la elocuencia, la retórica, la oratoria, y que no solamente eh, conlleva el hablar bonito o conocer un tema y saber qué decir, sino que vemos que implica más el conocimiento de los demás, implica cómo lo vamos a decir y sobre todo cómo llegar a los demás. Entonces, yo creo que estamos unificados todos en cuanto a las ideas y esa sería la conclusión. ¿Les gustaría agregar algo más o damos por finalizada? De mi parte, no. Bueno, muchas Creo que abordé gracias. todo lo que tenía. Gracias por su participación. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.